Video número 6. Escribimos y compartimos cuentos español. Lunes 25 de mayo del 2020. Hablemos de cuentos. Sacas tu cuaderno, anotas la fecha, el tema y la siguiente información. Para empezar, ¿qué es un cuento? Yo estoy segura que tú ya lo sabes. Es algo que ya hemos visto y que fácilmente lo podrás recordar. Pero, ¿cuáles son las partes del cuento? ¿Sabías que los cuentos tienen partes? Tienen 3 partes. Empecemos con contestar la pregunta ¿qué es un cuento? El cuento es una narración breve en donde participan uno o varios personajes. Además, los cuentos tienen un principio, un desarrollo y un final. Estos son sus 3 momentos, es decir, las 3 partes del cuento. En el principio se presenta el problema con el que da inicio el cuento, así como sus personajes. En el desarrollo es el momento o la parte en donde se desarrollan los sucesos o acciones del problema, es decir, donde pasa todo lo emocionante. Y el final o desenlace es la parte en que se solucionan los problemas del cuento dándolo por terminado, es decir, donde todo se resuelve y hay un final. ¿Listo? ¿Ya lo anotaste en tu cuaderno? Muy bien. Igual, vamos a seguir trabajando en el cuaderno con este ejemplo. Es un pequeño cuento que me encontré por internet. Vamos a identificar las 3 partes del cuento. Había una vez 3 lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores, donde un gato se pasaba silencioso. De esta parte viene siendo el principio. Nos van metiendo a la historia y tenemos una pequeña imagen que nos pone al tanto. Continuemos. De pronto, la más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas. Pero ellas volaron, dejando a su compañera a la merced del gato que desesperado le decía, no me hagas daño. Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daba, mientras ella seguía luchando para zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. Esta parte viene siendo el desarrollo, porque en esta parte vienen los problemas del cuento. Después de mucho, la mariposilla logró salir de donde se había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas, debemos tener más cuidado. Y esta parte es el final, porque es donde se resuelve el problema que hubo en el desarrollo. Así que recordemos, en el inicio nos meten a la historia, nos explican qué es lo que hay ahí, quiénes son los personajes. En el desarrollo nos cuentan el problema, qué es lo que pasó y cómo están intentando resolverla. Y en el final nos cuentan cómo se resolvió todo. Así que vas a anotar las palabras principio, desarrollo y final junto a los párrafos que indican estas partes. Listo. Ahí queda claro para que lo copies en tu cuaderno. Continuando, hablando de cuentos, ¿cómo inicia? ¿Te fijaste muy bien? ¿Te fijaste que nos explicaba que había unas maripositas, un gato y que se la pasaban por ahí?
¿cuáles son los personajes principales? ¿Quién te imaginas que estuvo más en esta historia? ¿El gato, las maripositas o la mariposita que quedó atrapada? ¿Qué pasa en el desarrollo? Se pusieron a comer todos juntos, se cayó al agua, se atoró en los rosales. Esto es lo que queremos saber. ¿Qué pasó en el desarrollo? ¿Cuáles son los problemas de los personajes principales? Normalmente el personaje principal o los personajes principales tienen problemas en el desarrollo y casi siempre el desarrollo se basa en los problemas de los personajes principales, casi siempre. ¿Qué pasa en el final? ¿Fue un final feliz o un final triste? ¿Te fijaste qué le faltó al cuento? ¿Pusiste atención en el cuento que te mostré? Yo sé que te diste cuenta que le faltó algo. ¿Sí? ¿Ya sabes qué es? ¿O todavía no? Exactamente. El nombre del cuento. Si te fijaste muy bien, el cuento no tenía nombre. Así que, ¿cómo vamos a elegir el nombre del cuento? Bien sencillito. Podemos ver qué es lo que pasó y quiénes serán los personajes. Y así nos podemos dar una idea sobre qué nombre le podemos dar. Porque no podemos llamarlo el caballo saltarín, porque no hay ningún caballo. Así que tienes que escribirle un nombre al cuento. Justo arriba de donde escribiste el cuento, no olvides ponerle el nombre. Y en tu libro está esta tabla en la página 120. Como ves, aquí está. Y vamos a completarla con los datos del cuento que acabamos de leer. Vas a escribir cómo inicia. Por ejemplo, yo empecé con esta parte y tú vas a escribir lo que hace falta. Aquí solamente te estoy dando una ayudadita. Vas a escribir el problema del personaje principal. Yo te ayudo un poquitito y tú completas lo que le falta. Aventuras que suceden al enfrentar el problema. De nuevo te ayudo un poquito y tú completas lo que hace falta. ¿Cómo termina? Ahí están las pequeñas ayudas que yo te voy a dar. Y tú te vas a encargar de completar esas frases en tu libro. Porque en este yo voy a dar, ya les di lectura, ¿verdad? Así que vamos a completar aquí con las frases que les di de ayuda en el video. Van a completarlo y nada más. Esto sería todo de español por esta semana.